Sabia que una fruta simple y aparentemente saludable podría estar destruyendo lentamente tu memoria sin que te des cuenta la encuentra a diario en el supermercado en el desayuno en los jugos y en los postres parece inofensivo pero silenciosamente puede estar acelerando la inflamación cerebral afectando tu memoria e incluso contribuyendo a la demencia y la pregunta más importante tu alguien de tu familia como esta fruta todo los días pensando que está cuidando su salud si así este video. Podría cambiar tu forma de pensar sobre la comida y tal vez salvarte la mente soit especialista en salud cerebral y envejecimiento saludable levo más de 20 años ayudando a hombre y mujer mayor de 60 años a mantener una mente activa una memoria fuerte y un bienestar mental equilibrado hoy voy a revelar que fruta esta que dana tu cerebro como actúa de forma silenciosa y peligrosa y lo más importante que fruta ayudan realmente a proteger la mente contra la demencia preparada porque lo que está a punto de descubrir hoy podría cambiar tu salud mental y ando empezar cuéntamelo aquí en los comentarios deste que ciudad OP está viendo este video me gustaría mucho saber hasta dónde llega este mensaje vayamos directo al grano imagina esta escena te despierta por la mañana va a la cocina y te prepara un vaso de jugo natural fresco dulce y lleno de sabor cree que está haciendo elo. Mejor para tu salud al fin y al cabo e fruta verdad pero elo que mucho no saben e que cierta. Fruta en exceso pueden convertirse en auténtico villano para el cerebro especialmente cuando tenemos más de 60 años y no estamos hablando de fruta rara o exótica estamos hablando de fruta común consumida todos los días por millones de personas en todo el mundo especialmente aquello rico en fructosa concentrada que al ingerirse en forma de jugo o en versión procesada puede inflamar silenciosamente. El cerebro y que fruta está la uva por si sola puede que no parezca peligroso. Pero cuando se convierte en jugo gelatina pasa o se consume en exceso se convierte en una bomba de azúcar natural que el cerebro no puede procesar bien el exceso de fructosa se acumula en el hígado altera la sensibilidad a la insulina y con el tiempo puede causar inflamación en los vasos sanguíneos del cerebro afectando directamente la memoria y la claridad mental pero porque la suva en particular porque una de las frutas con mayor concentración de fructosa y cuando bebe un vaso de jugo de uva por ejemplo no está ingiriendo una fruta está consumiendo el equivalente a 10 o 12 uvas a la vecina las fibras que ayudarían a equilibrar este impacto en el cuerpo lo que parece un gesto saludable puede ser en realidad el comienzo de un proceso lento y peligroso y lo más preocupante las señales aparecen lentamente casi imperceptiblemente porque no olvido confusión con fecha nombre que se escapan dificultad para concentrarse entonces cuando la mente empieza a dar las primeras advertencia y la mayoría de la gente lo ignora conoce a alguien que beba jugo de uva a diario pensando que cuida su salud o quizá tú mismo lo has cuéntamelo en los comentarios me encantaría saber si es un hábito común entre ustedes vamos a entender cómo exactamente esta fruta interfiere con las funciones cerebrales y lo que la ciencia tiene que decir al respecto la mayoría de la gente piensa que la demencia aparece de repente como un susto pero la verdad es que comienza silenciosamente con Pequeno dano acumulado a lo largo de los años especialmente por la comida cuando consumimos gran cantidad de fructosa como la que se encuentra en la uva y su derivado concentrado nuestro cerebro sufre una agresión invisible llamada neuroinflamación esta inflamación a diferencia del dolor o la fiebre no duele pero corro lentamente las neuronas afectando principalmente las áreas responsables de la memoria la atención y la orientación imagina tu cerebro como una ciudad llena de esta carretera son los vasos sanguíneos que transportan oxígeno y nutrientes a tu neurona. Ahora imaginemos que sucede cuando el exceso de azúcar comienza a inflamar esta vía las carreteras se congestionan el tráfico se ralentiza y las células nerviosas empiezan a morir por falta de nutrición esto es lo que sucede con la fructosa sin control estudio internacional muestran que las dietas ricas en fructosa se asocian con un mayor riesgo de Alzheimer y otra forma de demencia. Un trabajo publicado en la revista Naturaleza reveló que la fructosa activa región del cerebro vinculada a los atracón y la pérdida del control cognitivo como si apagara los frenos de la mente y lo que más cuanto más mayor no hacemos menor es la capacidad de nuestro cuerpo para procesar este tipo de azúcar lo que aumenta aún más el daño alguna vez olvidado los nombres de personas cercanas o has entrado en una habitación y has olvidado lo que iba a hacer no ignore estacional. A menudo el cerebro simplemente está tratando de decirte que algo necesita cambiar María una mujer de 68 años residente en Valencia siempre ha tenido una rutina tranquila por la mañana preparaba su propio zumo de uva natural convencida de que hacía algo bueno por su salud siempre había oído que la fruta es sinónimo de bienestar sobre todo cuando es natural con el tiempo empezó a olvidar pequeño compromiso al principio nada alarmante una cita con el médico el cumpleaños de su nieto cosa que cualquiera olvidaría pero los olvidos se hicieron más frecuentes María ya no podía seguir con el libro más de 10 minutos se perdía en las conversaciones y a veces se detenía en el pasillo sin recordar lo que iba a hacer la familia pensó que simplemente se debía al envejecimiento pero María preocupada buscó un especialista durante la consulta tras numerosa prueba que descartaron cosa más grave la principal recomendación fut reconsiderar su hábito alimenticio y entonces llegó la sorpresa.
El zumo de uva que bebía religiosamente toda las mañanas contribuía al deterioro de su memoria. El médico explicó que aunque era natural el jugo contenía una gran cantidad de fructosa y sin la fibra de la fruta entra el cuerpo absorbía este azúcar demasiado rápido el lo que provocaba pico inflamatorio en el cuerpo especialmente en el cerebro. María nunca imaginó que algo tan común pudiera hacer tanto daño. No comía dulce procesado, evitaba los refrescos pero no se daba cuenta de que ese jugo tan dulce y aparentemente natural estaba saboteando lentamente su mente. La cambió empezó a comer la fruta entra en pequeña cantidad de incluyo alimento que protejan el cerebro en su dieta. Con el tiempo su mente se aclaró, su olvido disminuyeron y sobre todo recuperó el control de su salud. Cuanta María conoce cuanta persona mayor de 60 años repitiendo este hábito hoy en día sin saber las consecuencias. Si esto le sucede a alguien de tu familia, cuéntanoslo en los comentarios. Compartirmo información para proteger a nuestros seres queridos. Para entender por qué la uva pueden ser peligrosa para el cerebro especialmente en su forma concentrada como jugo, pasa o mermelada. Necesitamos hablar de un enemigo silencioso, el exceso de fructosa. A diferencia de la glucosa que es la principal fuente de energía del cerebro, la fructosa no es procesada eficientemente por las células nerviosas. Cuando se consume en grande cantidad estimula los procesos inflamatorios daña los vasos cerebral y desregula el metabolismo, mecanismo que reducen la sensibilidad a la leptina, la hormona de la saciedad. Esto provoca que las personas coman más energético del cerebro. Con el tiempo esta sobrecarga tiene un efecto devastador, disminuye la neurogénesis, la producción de nuevas neuronas y acelera la muerte de las células cerebrales existentes. Como si el cerebro envejeciera prematuramente. Además la fructosa activa gana peso, desarrollant resistencia a la insulina y aumenta significativamente el riesgo de Alzheimer como el de muestran los estudio de la revista de neurociencia y la asociación de Alzheimer. Es importante destacar que el problema no es la fruta en sí sino la forma en que se consume. Cuando comemos uva entra con piel y pulpa, el cuerpo absorbe la fructosa lentamente gracias a las fibras naturales, pero cuando bebemos jugo o comemos pasa esta protección desaparece y el cerebro recibe un ataque directo del azúcar. Este proceso inflamatorio no causa síntomas inmediatos pero con el tiempo causa deterioro cognitivo, dificultad de razonamiento y pérdida de memoria. Los primeros pasos de una posible demencia. Mucha gente cree que la demencia es una enfermedad inevitable relacionada únicamente con el envejecimiento, pero esto no es cierto en muchos casos. Es el resultado de años de mala elección alimentaria y por eso es necesario hablar de los errores más comunes a la hora de consumir esta fruta, sobre todo en forma que se enmascaran como saludable. El mayor peligro de la uva no es solo la fruta fresca sino también las versiones saludables disfrazadas que consume a diario. El jugo de uva, por ejemplo, parece natural pero leva alta dosis de fructosa sin ninguna fibra. Un vaso equivale a 10 o más uva exprimida liberando azúcar directamente al torrente sanguíneo. Otro error común es el consumo de pasa pequeña dulce y fácil de comer pero extremadamente concentrada. Un punado contiene la misma cantidad de azúcar qu'un caramelo envasado, mermelada, pastel, barra de cereal incluso la granola. También escondant este ingrediente la industria fomenta la idea de que fruta por el tanto es saludable, pero esto no siempre es cierto. Mucha gente cambia el refresco por zumo de uva pensando que le hace bien, pero desde la perspectiva del cerebro es cambiar un problema por otro. Alguna vez han ganado con una comida tan saludable como esta. Cuéntamelo en los comentarios. Ahora entendamos la diferencia entre un cerebro inflamado y un cerebro protegido y cómo esto afecta directamente a tu memoria. La mayoría de las personas solo se dan cuenta de que algo anda mal cuando los síntomas ya han aparecido, pero dentro del cerebro los efectos de lo que comemos comienzan mucho. Ante un cerebro inflamado sufre en silencio, la circulación disminuye, las neuronas se comunican con dificultad y área como el hipocampo responsable de la memoria pierde su función. El resultado dificultad para concentrarse, olvido de tareas sencillas y pérdida de claridad mental. Peor en este estado inflamatorio CRE un terreno fértil para enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, mientras que un cerebro protegido tiene vasos sanguíneos sano, buena oxigenación y fuerte conexión neuronal. Esto se traduce en memoria aguda, rapidez de pensamiento y estabilidad emocional. La diferencia entre ambos no está en la genética ni en el destino, se encuentra en gran medida en la dieta diaria. Las personas que consumen fruta rica en antioxidantes, grasa buena y vitamina del grupo B mantienen su cerebro alerta durante mucho más tiempo, mientras tanto quien abusan de jugo dulce, fruta seca y producto procesado vivant con su cerebro bajo ataque constante. Lo que pone en tu plateau puede ser tu mejor defensa o tu mayor riesgo. Veamos ahora que fruta real protegen tu mente y combatant la inflamación cerebral, mientras que alguna fruta aceleran la inflamación cerebral, otra hacen exactamente lo contrario, combatant daño, nutren las neuronas y preservan la memoria. Y lo mejor es que son asequibles y puede incluirla en tu rutina diaria desde ahora mismo. La primera es el arandano pequeño
Tamano pero gigante en protection rico en antocianina pigmento morado con alto poder antioxydante los arandano mejorant la communication entre neuronas y protegeant contra el envejecimiento cerebral. Estudio de la Universidad de Cincinnati de muestran que su consumo regular mejora la memoria en persona mayor de 60 años. La segunda est la granada poco consumida pero extremadamente potente. Contiennent polyphénol que réduisant la inflammation de los vasos sanguineos cérébral y aumentant la oxygénation cérébral idéal para quien sientan fatiga mental o dificultad para concentrarse. La tercera el aguacatón que no es dulce técnicamente una fruta y una de las más completa rico en grasa buena vitamina E y ácido fólico. El aguacate fortalece las membranas cerebral, mejora la circulación y reduce el riesgo de deterioro cognitivo a diferencia de la suva en exceso o concentrada. Esta fruta trabajan a favor de tu cerebro produciendo nutriendo y preservando tu claridad mental y a consume. Alguna de estas y así cuentam en los comentarios cuál es tu favorita y si no toma nota de estos consejos podría ser el cambio de mentalidad que necesita. Ahora vamos a preparar una receta práctica y poderosa con estos ingredientes: un batido cerebral antiinflamatorio alegado el momento de convertir en acción todo lo que hemos hablado hasta ahora. Este batido es simple, natural y fue diseñado especialmente para aquello mayor de 60 años que desean proteger su memoria, combatirla inflamación y mantener su mente alerta por mucho más tiempo. Ingredientes: media taza de arándano fresco o congelado, un cuarto de granada o 3 cucharadas de jugo natural sin azúcar, medio aguacate maduro, una cucharada de semilla de lino o chia, un vaso de agua filtrada o leche vegetal como leche de almendra o de avena opcional, una cucharadita de curcuma para potenciar el efecto anti-inflammatorio. Modo de preparación: licua todo en la licuadora durant 30 a 40 segundos hasta obtener una mezcla cremosa. Si desea una textura más ligera, agrega más líquido, se puede consumir a primera hora de la mañana o como merienda. Este batido aporta a tu cerebro antioxidante potente, grasa saludable, fibra que regulan la glucosa, compuesto natural que reducen la inflamación cerebral y lo más importante, no contiene azúcar oculto como los jugos industrializados o las frutas concentradas que mencionamos anteriormente. Pruébalo durant 7 días y observa los efectos: más energía mental, más concentración y menos mente pesada. Si va a probar esta receta, escribe la palabra memoria en los comentarios. De esta manera sabré que está comprometido con la salud de tu cerebro. Ahora vamos a reforzar todo lo aprendido con una conclusión clara y directa y una invitación final a proteger a los que amamos la memoria y uno de nuestro bien más preciado. Preserva nuestra historia, nuestra relación y nuestra decisión, y la verdad es que no se pierde de la noche a la mañana se va corroyendo poco a poco. Por hábito aparentemente inofensivo, hoy descubriste que una fruta como la suva puede ser dañina cuando se consume de forma incorrecta. Jugo concentrado, pas a mermelada dulce, todo pone en riesgo el cerebro, aunque si natural, pero también aprendiste que forma sencilla y accesible de proteger tu mente. Evita las frutas con alto contenido de fructosa concentrada. Prioriza el consumo de fruta entra con fibra, incluye alimento rico en antioxidantes como arándano, granada y aguacate, y apuesta por esta funcional como el batido que te acabamos de enseñar. No se trata de eliminar la suva de la vida para siempre, se trata de consumir conscientemente con equilibrio y con enfoque en la salud cerebral. Mucho caso de confusión mental olvido e incluso de presión en persona mayor tienen un origen silencioso en la dieta. Si has legado hasta aquí ya está dando un paso importante. La información es la primera forma de prevención y si tienes padre, abuelo, hermano o amigo que consumen esta fruta a diario sin saber los riesgos, comparte este video. AVC un simple clic puede evitar un gran problema en el futuro. Cuidar tu mente y una decisión diaria y empieza en tu plateau. Pequeño cambio: como sustituir el jugo de uva por agua con fruta entra o incluir alimento que nutran las neuronas hacen una gran diferencia en la salud del cerebro. A medida que envejecemos no estamos hablando de milagro, estamos hablando de prevención consciente basada en ciencia, experiencia clínica y resultado real. Si has legado hasta aquí, felicidad de nuestra tu compromiso con tu bienestar y el de tus seres queridos, soit médico con más de 20 años de experiencia en salud cerebral y envejecimiento saludable. Mi misión es ayudar a personas como tú a vivir con más lucidez, autonomía y memoria activa, incluso después de los 60. Ahora quiero escuchar de ti a conocer estos riesgos asociados con la suva. Has vivido situación similar a la de María? Deja tu comentario abajo, los leo todo y respondo siempre que puedo. Si este video te ha proporcionado información útil, no te la garde para ti. Corta este video, compártelo con quien necesite escuchar esto. Suscríbete al canal para recibir más contenido sobre memoria, nutrición y longevidad. Cuidar tu cerebro y cuidar tu historia y tu mereces vivir esta historia con lucidez, presencia y alegría.